Enrique de Rosa es médico psiquiatra, neurólogo, está en línea. Enrique, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien. Qué buena su expertise y su formación que me permite abordar desde este lugar. ¿Cuánto tiene que ver el miedo en todo lo que está haciendo el gobierno en su lectura para estar prácticamente hoy paralizado y en vez de mirar los datos de lo que ocurre y abrir la discusión al respecto de los datos originales? El Imperial College había desarrollado un modelo que la Organización Mundial de la Salud tomó y hablaba de 70 millones de víctimas. Los datos están indicando que afortunadamente estaremos lejísimos de eso, ¿no? Sí, en realidad el tema exactamente desde el comienzo del trabajo de Neil Ferguson, que es de él se trata, Uh-huh. que empezó a hablar en realidad de mucho más, pero en realidad él propuso, por ejemplo, un número que fatídicamente rebotó en la Argentina. Él dijo que iban a morir 2,5 millones de personas en Estados Unidos, Uh-huh. y es que algunos médicos tomaron eso con esta cuestión de las apariciones televisivas y demás, diciendo que iban a morir 2,5 millones de personas en la Argentina. Uh-huh. En realidad, ese dato fue el que hiho, alguien se lo acercó al presidente, y ustedes recordarán que el presidente pasó de una negación Uh-huh. del fenómeno, y el ministro de Salud a decir que no iba a llegar y era mucho más importante el dengue, a que de golpe fuésemos los campeones mundiales de la cuarentena, ¿no? De Uh-huh. una especie de sistema. Esto no pasó solamente acá, sino que el mismo impacto de Neil Ferguson fue lo que ocurrió en Inglaterra cuando Boris Johnson salió y dijo que, bueno, que iban a haber muchos muertos, pero que no se iba a hacer una cuarentena, y luego hubo una presión al respecto. En realidad, la estrategia del miedo, en ese mismo momento, yo recuerdo haber advertido que tenía muchos inconvenientes, porque en realidad el miedo para un muy corto plazo es útil. Es decir, yo le Uh-huh. puedo decir a alguien, no haga esto porque puede pasar tal cosa. Ahora, cuando lo instalo como política, en general es un muy mal elemento, porque las emociones se disparan para cualquier lado, y puede dar, en definitiva, lo que está pasando ahora, por ejemplo, en la Argentina, que tenemos que con esa lectura exagerada y apocalíptica, tenemos cantidad de muertos por otras enfermedades, o vamos a tener unas secuencias económicas Uh-huh. y en otras enfermedades muy importantes. En realidad ha sido una mala estrategia el miedo. Bueno, pero el miedo es lo que está funcionando, digamos. A ver, esto es así, mire, hace no demasiados días tuve un intercambio con un colega que está en un medio metropolitano, porque lo único que le faltaba decir es que a los que habían... Es decir, el gobierno, su primera reacción fue decir que esto había venido de afuera y que por supuesto los culpables eran los que habían viajado, ¿no? Sí, claro. Bien. Además, los llamaron, bueno, hubo una expresión, los llamaron chetos, bueno, toda esta soncera criolla. Un colega estaba en un canal metropolitano diciendo, bueno, claro, los irresponsables que viajaron, ¿no? Bueno, yo le Sí. escribí y le dije, mira, te falta pedir que les pongan una estrella amarilla, no sé qué es lo que más quieren con todo esto. Ahora, el día 12 de febrero, el presidente, y yo tengo guardado en el archivo, obviamente, una entrevista que dio al diario La Nación, dijo, no, la verdad que no me preocupa el tema de los que viajan, no hay ningún problema, 12 de febrero. Pasamos a esta cuestión en donde todo el tiempo están generando datos, y además la verdad no lo conozco, no quiero ser injusto, pero me da la impresión que el que más se compró el tema y el que está realmente con una situación, yo diría psicológica o psiquiátrica complicada, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Kicillof está aterrado literalmente con esta cuestión. En realidad, por eso le decía, a ver, y por eso contaba para su audiencia un poco la interna del fenómeno que conozco muy bien, en el qué pasó con Neil Ferguson. Neil Ferguson fue la persona que en la de Claro. H1N1 en el 2008 Uh-huh. dijo que iban a morir 2,000 millones de personas en el mundo. Sí, sí. Eh, Obviamente y afortunadamente murieron muchísimas menos personas, y para dar números, porque en realidad un muerto ya es grave, pero en el mundo mueren
600, 700 mil personas por año de gripe. Eso es, o sea, no es, no son datos. Todavía, y afortunadamente el coronavirus no está superando a la media de la gripe anual, lo cual no le quita gravedad. Lo que sí le quita, lo que sí le quita es gravedad epidemiológica. Es decir, usted no ve que todos los años se hagan estas cosas, claro, respecto a cuestiones. Y esto pasó en el mundo porque, bueno, en alguna medida un país empezó a imitar al otro y bueno, tiene consecuencias porque en realidad esto que usted dice de comprar una estrategia inevitablemente trae movimientos torpes, trae movimientos que de golpe hace que, por ejemplo, otras patologías no sean atendidas en algunos centros de salud, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, si usted me permite, yo le voy a repetir una lectura que suelo hacer aquí y me gustaría conocer su parecer desde el expertise que usted maneja. Yo creo que pasaron varias cosas, ¿no? Por supuesto, hay un antiguo apotegma que dice que una imagen vale por 1000 palabras. La primera imagen que el mundo vio fue la imagen de los chinos construyendo un hospital de 10.000 plazas en Wuhan. Nadie explicó que era un hospital de 10.000 plazas para un lugar de 11 millones de habitantes, que hubiera permitido sacar una proporción. La segunda imagen que el mundo impactó enormemente fueron los camiones militares en Italia llevando los féretros para cremar. Lo que nadie explicó es que las muertes eran en localidades muy chicas donde no había crematorios. Yo creo que sobre esas dos imágenes el mundo construyó más esta lectura de Ferguson desde el Imperial College, una idea de algo superador inclusive de la epidemia de gripe española del 18. Sin duda porque estábamos totalmente conectados. De hecho, constantemente, hubo algo particular y es que aparecieron en todos los canales médicos que no eran epidemiólogos, porque ser infectólogo no es epidemiólogo, pero tampoco eran infectólogos. Había muchísimos pediatras, cardiólogos, hasta neurólogos y demás, hablando. Nos habíamos compartido como en la época de Lara San Juan, todos especialistas. Sí, claro. Y la constante era algo que es muy interesante lo que usted dice, que es el sistema de propaganda que trabaja, el área que nosotros manejamos, que es el área de los comportamientos de masas, se maneja no por pensamiento racional, sino por pensamiento emocional. Y el pensamiento emocional circula por imágenes, no por ideas. Entonces, no fue solamente eso, sino que fue esta idea de viene por los aviones, son tales personas, son los ancianos, o ahora mismo mucha gente repitiendo, las imágenes de cadáveres en la casa en Ecuador, claro, una y otra vez, ahora están repitiendo, me llamaban no uno, sino al menos 3 pacientes diciéndome, hay médicos repitiendo que van a apilar cadáveres. La idea de apilar cadáveres, diría, imposible y demás, pero se apela a imágenes que van a lo más profundo del miedo, lo más ancestral en el inconsciente colectivo humano, porque afortunadamente creo que nadie vio apilar cadáveres, pero la imagen casi televisiva hace pensar que cualquier medida está justificada. Entonces sí, se apelan constantemente, o por ejemplo, repetir, somos el Titanic, vamos a chocar el Titanic. Es decir, constantemente se apela al uso de imágenes. Cuando en cualquier área uno tiene eso, se da cuenta que hay algo de mentira en el fondo, es decir, que hay un movimiento publicitario, no hay un movimiento. Esto pasó en el mundo, también pasó en la gripe porcina, y motivó una compras desenfrenadas. En Francia, por ejemplo, se compraron 90 millones de vacunas para una población de 60. Es decir, creo que hay que hacer la lectura, como dijo el epidemiólogo de Suecia tan criticado, hay que hacerla al final de todo esto. Vamos a ir viendo que varias cosas extrañas pasaron, ¿no? Claro, bueno, justamente, y cierro esto y lo libero y le agradezco el tiempo, una de las de las grandes predicciones de Ferguson desde el Imperial College fue con el tema de la vaca loca, que llegó a que se sacrificaran 125.000 cabezas de ganado de algo que nunca se pudo demostrar que iba a tener
la dispersión criminal que se había establecido desde allí. Ahora, lo curioso es que en Argentina del tema del marco de crítica a Ferguson casi no se habla. Hace unos días en el canal Nación Más hubo una entrevista interesantísima a un biólogo y escritor inglés con una muy datada crítica de las predicciones de Ferguson, y en nuestro país casi literalmente no tuvo repercusión. Es muy llamativo. No, de hecho yo he escrito artículos sobre, contando, yo tengo parte de mi formación en Inglaterra hecha y conozco bien la historia de Ferguson, que es un excelente epidemiólogo matemático. El modelo fue un modelo matemático, sí, pero que claramente se había equivocado ya varias veces. Lo de la enfermedad de la vaca loca, que en neurología se llama Creutzfeldt-Jakob, es una enfermedad rarísima, no rara, rarísima, y cuando se hicieron esas predicciones, me acuerdo perfectamente, porque los únicos que lo habíamos visto éramos los neurólogos, era una virosis sobre el encéfalo. Los números eran imposibles porque creo que en la Argentina había habido en toda la historia poquísimos casos y de golpe se hablaba otra vez de miles. Y la gente lo repetía. No ha tenido y ha tenido, se hizo un manejo emocional, y la verdad la consecuencia de eso usted lo tiene en por ejemplo, geriátricos, que todos los días aparecen con personas infectadas, es decir, o las villas, es decir, en vez de haberle prestado realmente importancia, atención a lo que eran lugares cerrados como villas, cárceles, geriátricos, y nos dedicamos un poco a eso, ¿no? Sí, es bastante preocupante. La verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias, buena jornada, muy amable. Por favor, a usted. Bueno, a quien escucharon es al doctor, psiquiatra, neurólogo, estamos, tengo 8 millones de ventajas que tengo, Enrique de Rosa Alabaster. Estamos